noches, mis amados hermanos en Cristo. Voy a pedirles que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 37, versículos 5 al 11. Estos versículos nos relatan una experiencia vivencial en la vida de José. Génesis 37, versículos 5 al 11 dice la palabra del Señor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es un pasaje que nos relata una experiencia importante en la vida de José, y prácticamente desde su infancia, desde su niñez, y desde ahí Dios le expresaba una serie de sueños, porque prácticamente la vida de Josué se basa en una serie de sueños que Dios le revela, y no solamente sueños de él, sino sueños de otras personas a los cuales Dios le revelaba la interpretación de estos sueños. El título de este mensaje es: Dios nos enseña a soñar. En la palabra de Dios, en la Biblia en general, hay muchos pasajes que nos hablan precisamente en la que Dios se revela a través de los sueños. Pero quiero tomar en cuenta este mensaje con la finalidad de que entendamos claramente a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de sueños en el interior de las Escrituras, y no salgamos con un concepto errado de lo que no es en sí el significado de los sueños en las Escrituras. Muchos hablan de alcanzar sus sueños, pero en realidad Dios no cumple sueños. Dios prepara al soñador. Mientras más grande sea tu sueño, más grandes serán los obstáculos que tengas en tus sueños. Entonces, pues voy a hacerles énfasis importante a que nos demos cuenta de esto. Muchos dicen: Dios tiene sueños importantes para mi vida. Pero no es así. Dios nos prepara. Vaya, de alguna manera Dios nos prepara para que lleguemos y cumplamos estos sueños, pero no es precisamente que Dios nos los dé directamente. ¿Cómo se manifiestan en realidad los sueños en la Biblia? ¿Qué es en realidad tener o alcanzar un sueño en nuestra relación con Dios? Hermanos, en la vida de José, y qué mejor ejemplo que la vida de José, hablando de los sueños. En la vida de José, José manifiesta en las Escrituras, dice: podemos notar 4 bases importantes para lograr el cumplimiento de los sueños que Dios ha puesto en nuestra vida y entender el sentido real de lo que son los sueños, bíblicamente hablando. Y bueno, el primero de esas 4 bases importantes acerca de los sueños, la primera de ellas sería la siguiente: Dios te enseña a depender de Él. En este proceso de ir descubriendo aquellos sueños que Dios pone en nuestra vida, en estos sueños Dios nos enseña a depender de Él. En Génesis, vamos a otro pasaje de Génesis, seguimos con José, que es la base de esta meditación. Génesis capítulo 39, en el versículo 2, ahí nos dice algo muy importante en base a esto. Recalco: Dios te enseña a depender de Él en este proceso de los sueños en nuestra vida. Génesis 39, 2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Un pasaje que nos puede ayudar a comprender un poco más esto se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Juan capítulo 15, en el versículo 5. Ahí nos da un detalle que fortalece lo que acabamos de tomar en cuenta en este pasaje de Génesis 39:2. Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. En términos generales, Dios nos enseña, en el cumplimiento de nuestros sueños, a depender de Él. Hermanos, no hay duda de que estos sueños vinieron de Dios. Cada uno de los sueños que hemos mencionado y todos los demás que menciona la palabra de Dios, en especial en este libro de Génesis, son evidentes y son claros de que nos hablan precisamente de sueños que puso Dios en la vida de José. Y bueno, recalco también que Dios ayudó a José a mantenerse fiel durante muchos años de prueba. Él tenía sueños y esos sueños él anhelaba que se cumplieran, pero tuvo que pasar por una serie de duras pruebas. Pero para poder enfrentar esas duras pruebas, tuvo que respaldarse de la fidelidad, mantenerse fiel durante muchos años de prueba en su vida. Y si analizamos su vida, que se menciona en gran parte del libro de Génesis, nos daremos cuenta que fueron fuertes las pruebas que él tuvo que vivir. Pero bueno, conforme vamos conociendo a Dios, aprendemos a depender de Él, y eso es algo muy importante. No por querer tener una vida independiente, descartemos nuestra dependencia de Dios. Y bueno, hay que vivirlo, hay que considerarlo y no perderlo de vista. Notemos que en el primer sueño de José tiene un escenario terrenal, y el segundo tiene un panorama o un escenario celestial. Es decir, de alguna manera, el primer sueño de José se refería a los judíos, al pueblo de Dios, y el segundo, en el sentido celestial, se refería directamente a la iglesia. Bueno, resaltando este primer principio, hablando de nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios, y que Dios nos enseña a depender de Él, y hablando del término dependencia, recalco nuevamente, Dios nos enseña a depender de Él. Y bueno, no estamos acostumbrados a esto porque hablando del crecimiento terrenal, habla de la dependencia a la independencia. Y muchas veces cuando nos encontramos con Dios, ya tenemos ese procedimiento de la independencia en nuestra vida. El crecimiento terrenal se refleja a través de esa manera. Primeramente somos dependientes, porque al nacer físicamente no podemos valernos por nosotros mismos. Necesitamos de la ayuda, en este caso de nuestros padres, que son los que nos alimentan, los que nos ayudan a desarrollar en nuestra vida en general. Entonces, nuestro crecimiento terrenal es así. Primeramente somos dependientes y posteriormente somos independientes. Pero el crecimiento espiritual es diferente, válgame la expresión, es al revés. De manera inmediata somos independientes, pero nos empezamos a volver dependientes a lo largo de nuestro crecimiento espiritual. Y me refiero a dependientes de Dios, no de cualquier otra cosa o de cualquier otra persona. Nuestra dependencia delante de Dios. Y eso es importante para el proceso del cumplimiento de los sueños que Dios pone en nuestra vida. En segundo lugar, Dios te enseña carácter. Mientras tú vas en ese procedimiento en el que se van cumpliendo los propósitos de Dios en tu vida a través de los sueños que Él pone en tu vida, vas adquiriendo en ese proceso carácter. Y eso se refleja también en la vida de José. Recordamos a José en sus primeros sueños y posteriormente y más adelante las experiencias que vivió en el proceso en su fidelidad a Dios, en este proceso de crecer, en las diferentes pruebas que él tuvo y experimentó. Dios le dio carácter. En Génesis capítulo 39, en el versículo 7, vamos a este versículo, Génesis capítulo 39, versículo 7, nos dice la palabra del Señor. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Vaya, es una prueba fuerte en la vida de José. Pero más adelante en el versículo 12, seguimos en Génesis 39, pero ahora vayamos al versículo 12. El versículo 12 nos dice lo siguiente, dice: y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Ya era más insistente. Dice: entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, esa mujer trataba de cumplir su propósito ya en ese momento, después de tanta insistencia. Y al jalarle las ropas, pues prácticamente se quedó con las ropas de José en sus manos y José huyó. Aquí hay un dato interesante a resaltar. El hecho de que José saliera huyendo de esta mujer
reflejaba el crecimiento que había adquirido a lo largo de los años, a través de las pruebas, a través de las experiencias, y se convirtió en un hombre lleno de carácter, y lo reflejó a través de esta experiencia. Esto no era sencillo para él. A esto se le llama, como ya mencionamos, carácter. Las palabras de la mujer. Dice, duerme conmigo. Viene de las palabras hebreas, Sikbaimi. Seguramente inició una guerra dentro del corazón de José cuando escuchó estas palabras y la insistencia de esta mujer hacia él. La gloria de Dios, aquí es importante resaltar que la determinación de José a huir de la tentación a través de esta mujer es valioso, porque muchas veces quitamos el valor de cosas que deben de tener ese valor y se las damos a otras cosas que no lo deben de tener. Por ejemplo, la gloria de Dios no se puede comparar en lo más mínimo con los placeres del pecado. Y José prefirió la gloria de Dios que esto, que son placeres temporales. José venció la tentación porque su confianza estaba firmemente establecida en Dios. Y eso fue lo que permitió que él lograra evitar caer en el pecado con esta mujer. Esto sería prácticamente el inicio del matasueños. Si José hubiera caído en la tentación, esos sueños que Dios le había dado y el cumplimiento de ellos se hubiera perdido. El amor, hermanos, nos lleva al carácter. El amor a Dios de José le permitió tener el carácter suficiente para enfrentar esta situación difícil para él, sí, y lograr salir airoso, lograr salir victorioso. Hermanos, mientras más grande sea tu sueño, ten conciencia y ten la seguridad de que más grande será tu carácter a través de las pruebas que Dios ponga en el proceso del cumplimiento de este sueño. Hermanos, otro punto importante que me gustaría resaltar es que no es lo que haces cuando nadie te ve lo importante en el proceso de tus sueños, sino cuando no te ven. Ahí es el momento más importante del desarrollo de tus sueños a lo largo de tu vida. Cuando haces algo bueno, Dios te recompensará, y escucha bien y pon mucha atención. Cuando haces algo bueno, Dios te va a recompensar. ¿Pero de qué manera crees que te va a recompensar? Te va a recompensar con una prueba. Porque esa es la mejor manera de llegar al cumplimiento de tus sueños. Aunque no te gusten las pruebas, eso va a ser el elemento primordial de parte de Dios para que puedas encontrarlos, para que puedas alcanzarlos y para que puedas disfrutar de ellos. Recuerda que las situaciones difíciles nos ayudan, con la ayuda de Dios, a salir adelante y lograr los objetivos que Dios tiene en nuestra vida a través de este proceso. Y vamos a la tercera parte. En el proceso de descubrir tus sueños, Dios te enseña a valorar. Vamos a Génesis capítulo 39, versículo 21 al 23. Génesis 39, versículos 21 al 23. Aquí nos dice la palabra de Dios algo también muy importante. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, en este momento, José ya se encontraba en la cárcel. Recordemos que sus hermanos los vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas lo vendieron allá en Egipto, y ya estando ahí, pues lo mandan a la cárcel por un engaño de la esposa de este personaje. Y eso es algo de veras que puede ser de mucha tristeza o desánimo para muchos. En el caso de José pudo haber sucedido eso. Pero vean lo que nos dice la primera parte del versículo 21 del pasaje que acabamos de leer. En la primera parte del versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José. Y ya en el versículo 23, al final, dice, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjense cómo, si analicemos que cuando servía
Dios prosperaba el lugar donde él estaba. Ahora aquí en la cárcel, él seguía sirviendo. Y Dios prosperaba las circunstancias que se encontraban en un lugar como este, que era la cárcel. La presencia de Dios fue clave para que el servicio de José fructificara y diera resultados. Y como dice aquí, Jehová lo prosperaba. Hermanos, compartir nos lleva a la sociedad, a relacionarnos con otras personas, porque compartir no se puede llevar de otra forma. Pero aún en la prisión, Dios estaba con José, como ya lo mencionamos. Hermanos, el que sueña, comprende sueños. Y eso fue lo que pasó con José, porque como decíamos, a lo largo de toda su vida, este fue su proceder. Soñar, interpretar sueños, e incluso interpretar los sueños de otras personas. Ver a Dios a través de él, como él mismo lo expresa. Dios libró a José en diferentes formas y lo llevó a lo más alto de ese tiempo. Y digo a lo más alto de ese tiempo porque lo hizo prosperar. O sea, te recalco, en el lugar donde estaba, José prosperaba. Y llegó a la cárcel y Dios lo prosperaba. Y ahora la prosperidad que se iba a presentar en la vida de José ya no era cualquier cosa. Había llegado a la parte más alta, y es ahí donde vamos a entrar a la cuarta parte. Dios te enseña a ser capaz. Génesis capítulo 41, versículo 16. Voy a pedirles que vayamos a este versículo. ¿Hasta dónde llegó José en el cumplimiento de sus sueños? Dice aquí en Génesis 41, 16, dice, respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Ahí está poniendo todos los puntos en su lugar. Dice, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Más adelante seguimos en Génesis 41, nomás que voy a pedirles que vayamos al versículo 33. Génesis 41, 33 dice, por tanto, ya después de dar la interpretación al sueño del faraón, vean los consejos, ya había salido del sueño y ahora van a aconsejarle. Dice el versículo 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y más adelante vayamos a los versículos 35 y 36. El versículo 35 dice, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Versículo 36 dice, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Okay? Este sueño, este último sueño que acabamos de mencionar en la vida de José, fue clave porque lo llevó a la cumbre. Los resultados nos capacitan. Y eso fue lo que pasó con José. José hace saber al rey que recibirá una respuesta propicia de parte de Dios. Y el sueño del faraón, la interpretación que le da José a su sueño, se revierte con el procedimiento de cómo llevar a cabo, no solamente dar la interpretación al sueño, sino lo que podía hacer después de que suceda este sueño en los hechos en la vida del pueblo de la región de Egipto. José no pensaba, y aquí lo podemos ver en este pasaje, José no pensaba en sí mismo como el candidato para el puesto a lo que él había mencionado. Veíamos en Génesis 41, 33, cuando dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, para el cumplimiento de todo lo que se tenía que llevar a cabo después de la interpretación del sueño. Todos los presentes reconocen que el Espíritu de Dios estaba con José. Génesis capítulo 41, versículo 38, nos dice aquí la palabra del Señor. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Vean, aquí Faraón está haciendo énfasis o está recopilando las características que había en José. Dice, la pregunta lo dice todo. Dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?
Y vean lo que dicen los dos siguientes versículos, versículos 39 y 40. Dice, y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? ¿No hay entendido ni sabio como tú? El versículo 40 nos dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Vean hasta dónde llegó José. Es la persona más importante del mundo de ese entonces, solamente abajo de Dios y abajo del faraón que menciona este versículo. Y digo, el más importante porque Egipto se enriqueció, se hizo popular y se hizo muy fuerte por todo lo que adquirió a través de la interpretación y la acción del sueño de Faraón a través de la persona de José. Entonces José se convirtió en la segunda persona, si digo segunda, después de Dios y de Faraón, más importante de todo el mundo de ese entonces. Todo el proceso del cumplimiento de nuestros sueños. Y bueno, ya para culminar, todos los sueños de José se cumplieron, todos. Incluso los que no eran sueños de él, pero que él interpretó, también se cumplieron. Curiosamente, los primeros fueron los últimos. Los primeros sueños de José fueron los últimos en cumplirse. A esto se refieren los sueños presentados en las Escrituras. Así son, a eso se refiere los sueños que Dios pone en nuestra vida. Eso me recuerda, hace varios años leía un libro acerca de una persona que quería aprender a ser el orador, el conferencista más famoso de todos, pero para ello necesitaba llevar todo un procedimiento, ya lo mencionamos a lo largo de este mensaje, pero de alguna manera Dios le hace ver en un sueño, él sueña y el sueño parecía muy real, que aparecía en una zona en el futuro, aproximadamente 20 años más adelante, en la que encontraba un lugar, un auditorio, en la que se anunciaba a un grande orador. Ya había muchísima gente esperando la oportunidad de entrar a ese auditorio para escuchar a este orador. Resulta que él quería saber quién es esa persona. Y entró, ya la gente empezó a entrar y él también entró y preguntaba por el orador. Y había personas, los que estaban ahí organizando este evento, y cuando él se quería acercar a esas personas para preguntarles, antes de que le preguntaran, ellos le respondían y le decían, bueno, aquí esperamos que lo veamos un poco más joven, pero puede entrar, adelante. Y él se quedó sorprendido de que le hayan dejado entrar sin haber pagado y sin tener su boleto para entrar al pero entró. Ya estando adentro, empezó a ver las pancartas y los anuncios que tenían ahí, y ya cuando estaba el orador enfrente, él se impactó mucho, porque a la persona que veía enfrente era él mismo, pero 20 años después, era un orador muy famoso, muy reconocido, y empezó a expresar su presentación en ese momento, y hasta él mismo quedó impactado de ese momento. De repente despertó y se dio cuenta, esto es el tipo de persona al que tengo que llegar yo. Y empezó a trabajar, se esforzó y hizo todo lo posible para cuando llegara ese tiempo, él llegara a ser la persona que se había visto en sueños en ese entonces. Él se vio en el futuro. Y regresando al presente después de despertar de su sueño, empezó a lograr el procedimiento para llegar a ser ese tipo de persona. Ese es el tipo de sueño que resalta la palabra de Dios en las Escrituras. Así que puede ser con nosotros si experimentamos las vivencias de José. Esas mismas experiencias las podemos vivir también nosotros. Y que la presencia de Dios esté con nosotros, al igual que sucedió en la vida de José. Y de esta manera, enfrentando las adversidades, enfrentando las pruebas y desafiando nuestro sueño, llegar al cumplimiento de ellos. Así que pues reflexionemos mucho en esto, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo.